David Montía, responsable de desarrollo de soluciones Repcon, que nos hablará de cómo digitalizar la relación con las administraciones públicas para el cumplimiento del SI, Ticketbuy y Batus. Voy a dar paso a mi compañero David, que nos va a comentar cómo afrontar esta tendencia de las administraciones públicas de lucha contra el fraude con herramientas como Ticketbuy, Batus o el SI. David, adelante, por favor. David, creo que tienes el micro silenciado, no te oímos. Sí, perdona. Gracias, José Ra, por la presentación. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. En esta ponencia la vamos a dedicar a la digitalización de aquellos procesos que nos ayudan a cumplir con las normativas de las agencias tributarias. Hablaremos de cómo están cambiando las normativas de estas agencias, específicamente para luchar contra el fraude. Hablaremos también de los factores clave a la hora de decidir las soluciones de digitalización que tienen que ver con estos temas y os enseñaremos nuestra solución, la solución Repcon SI Ticketbuy de Semantic Systems. Bueno, empezaremos por situarnos un poco en el contexto. El contexto es claro. Perdón, porque estaba enseñando la otra pantalla. Bueno, decía que empezaremos por el contexto. El contexto es claro. Hace ya tiempo que la OCDE, la Organización para el Desarrollo, está lanzando estudios y recomendaciones, desde 2013 fue el primero, para de alguna forma ayudar a los países a reducir el fraude fiscal. Uno de los primeros ámbitos en los que se detectó el tema fue todo aquello que tiene que ver con el sector del retail, ¿vale? Donde hay cajas registradoras y había la posibilidad de hacer la supresión electrónica de las ventas con softwares tipo Phantomware y Zappers. Pero esto poco a poco se ha ido extendiendo también a otros sectores, haciendo que al final la emisión de las facturas de cualquier tipo sea... Sí, la emisión de las facturas de cualquier tipo sea objeto de este tipo de herramientas. Sí, perdona, parece que hay un problema con la compartición de la pantalla. Vale, ahora parece que es correcto. Vale, como decía, bueno, pues por una parte en las cajas registradoras, por otra parte todo el tema de la facturación. Para daros algunos datos, deciros específicamente que en la Unión Europea se está identificando que aproximadamente una quinta parte del dinero público se va en fraude fiscal, o por otra parte un estudio que hizo la propia Agencia Tributaria Española en 2018 dice que aproximadamente 200.000 millones de euros acaban siendo operaciones ocultas y por tanto no declaradas y que por tanto no generan ingresos al fisco. ¿Vale? Por tanto, situándonos en el escenario, muchas recomendaciones por parte de la OCDE, tendencia de los países a hacer cambios. Estas recomendaciones en general van orientadas a, por una parte, estandarización de los requisitos que tienen que ver con la facturación y a poder ser que esa facturación sea electrónica. Por otra parte, que haya firma digital de esos documentos que justifican los procesos de venta o las transacciones comerciales. Por otra parte, que la agencia tributaria disponga de la información de la manera más transparente posible por parte de las empresas, es decir, que haya una conexión que emita esa información a las agencias tributarias. Que los softwares que, bueno, por ejemplo, un ejemplo que hay es que algunos países están utilizando dispositivos certificados específicamente para las agencias tributarias que están recogiendo esa información de las transacciones. Es algo que en España no ocurre, pero está ocurriendo en otros países. Por otra parte, también se está recomendando que los softwares que se utilicen para estos procesos sean softwares que estén certificados o homologados por las propias agencias tributarias. Bien, todo ello va acompañado de, evidentemente, legislación que establece obligaciones en todos estos ámbitos, penalizaciones por incumplimiento y, en algunos casos, incentivos para que
bueno, esa adaptación o esa digitalización de los procesos se haga con menos carga por parte de la empresa. En concreto, lo que podemos decir es que en algunos países, hemos cogido algunos ejemplos de algunos países que están actuando con acciones de este tipo, de la comunidad autónoma, de la Comunidad Europea y de fuera de la comunidad también, de la Unión Europea. Y podemos decir que hay un denominador común en todas estas acciones que se están tomando. Por una parte, que los formatos de factura se está intentando forzar a que sean digitalizados. Por otra parte, que se utilicen firmas, que esos documentos estén firmados digitalmente para después la comprobación de su veracidad. Por otra parte, que en esos mismos documentos se incluyan códigos que permitan después al propio cliente verificar la autenticidad de ese documento o que los datos que se han registrado en el fisco sobre ese documento son los mismos de los que él dispone. Y por otra parte, evidentemente, como decíamos antes, la comunicación con las agencias tributarias, pero también estableciendo formatos más o menos estandarizados, como pueden ser los formatos XML. Concretamente, en España tenemos dos legislaciones que se han puesto en marcha o se van a poner en marcha de manera inmediata. Sabéis que el SI en territorio nacional, bueno, pues que básicamente lo que hace es obligar a informar sobre determinadas operaciones económicas que realizan las empresas. Eso da más transparencia al proceso de las empresas y evita el fraude fiscal. Esto empezó en 2017 y en 2018 también, y lo que hacía era obligar a las empresas que facturaban más de 6 millones de euros. Bueno, y lo que hace, de hecho, en este momento es obligar a esas empresas. Recientemente se lanzó en el País Vasco, aún no ha entrado en periodo obligatorio, pero se lanzó en el País Vasco una nueva normativa llamada Ticket Buy o Batuz, específicamente en Vizcaya, que tiene dos características diferenciales respecto a lo que hablábamos del SI en territorio nacional. La primera es que se obliga a la información de las facturas específicamente y que esas facturas lleven un código, y no solamente un código que permita hacer lo que decíamos antes, conectar con la agencia tributaria y comprobar la veracidad, sino que además un código generado, que las facturas estén firmadas y que además haya una concatenación, un control de la concatenación de las facturas, de manera que se impide que, bueno, pues se dejen facturas en blanco, facturas que no están en el sistema. Y otra característica diferencial, específicamente en el caso de Vizcaya, es que siguiendo con la norma aplicada a nivel general del país de informar sobre todas las operaciones económicas, lo que se ha hecho es extender esa obligatoriedad a todas las empresas, es decir, a aquellas empresas que también facturan menos de 6 millones. Estas serían las dos características principales que diferencian, y esta es una tendencia que puede ser que se vaya extendiendo al resto del país. De hecho, se está diciendo que esto va a ser un programa piloto que probablemente va a provocar que en el resto del territorio nacional se acaben implantando normativas similares. Y la cosa va en serio. La cosa va en serio porque existen procedimientos de sanción. Os he recogido varios ejemplos de estos procedimientos de sanción en el caso de SI y en el caso de Ticket Buy y Batuz. Veréis que en algunos casos pues, las sanciones pueden ser importantes y además de manera repetitiva, y además si se van produciendo de manera repetitiva estas sanciones se pueden incrementar. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta y tomarlo en serio. Por ejemplo, lo que ha introducido Ticket Buy y Batuz Batuz en el País Vasco ha sido la posibilidad de sancionar también a las empresas desarrolladoras de software que colaboren en la destrucción, borrado o manipulación de ese software y los archivos informáticos, de manera que, digamos, nuestra parte también estamos implicados un poco en esa, digamos, corresponsabilidad, o tenemos también la corresponsabilidad del cumplimiento de las normativas. Esta es la parte fea,
Pero también podemos decir que hay una parte agradable en este tema, que es la posibilidad de subvencionar las inversiones en digitalización de estos procesos. Hay diferentes tipos de subvenciones. Os he puesto aquí los ejemplos de TicketBuy y Batuz, porque son los últimos que han salido, pero la verdad es que en algunos casos estas subvenciones son importantes y pueden llegar a reducir o eliminar de largo los costes de digitalizar procesos para conseguir cumplir con las normativas. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. He tomado un ejemplo que podéis ver en la propia web de la Diputación de Vizcaya, donde, nada, por dar dos pinceladas, deciros que un contribuyente que esté declarando en su base imponible de la declaración del impuesto de sociedades o el IRPF unos 30.000 euros, puede llegar a desgravar al primer año 1.400 euros. Si esto lo extrapoláis a cantidades más grandes de base imponible, veréis que la realidad es que, como decía, puede llegar a sufragar de largo los gastos que se producen en este tipo de inversiones. Por tanto, bueno, hay que aprovecharlo porque además este tipo de ayudas normalmente se establecen cuando las empresas entran en periodo voluntario, es decir, cuando hacen la inversión con tiempo, lo cual, bueno, pues de alguna manera también tiene el beneficio de no entrar con tanta presión. Bien, bueno, visto todo este escenario y lo que está pasando, ¿cómo os afecta a las empresas? Pues, bueno, pues básicamente este cumplimiento tendrá que ver sobre todo con el software de gestión, el ERP que tenéis instalado y lo primero que tenéis que hacer es analizar si realmente ese ERP que tenéis instalado os va a ayudar a cumplir con estas normativas o no. ¿Vale? En este caso, bueno, pues nos tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿no? Primero, el ERP ha anunciado, mi ERP cumple con la normativa o ha anunciado que la va a cumplir y se le va a cumplir cuándo lo hará, ¿vale? Y no solamente es cuándo lo hará, sino también si está garantizada el cumplimiento de los posibles cambios técnicos o legislativos que se produzcan en la normativa para garantizar que en el tiempo seguiré teniendo la capacidad de cumplir. Si la comunicación con la agencia tributaria está garantizada y, evidentemente, si hay detrás un partner o un fabricante que sea capaz de darnos soporte experto. Si no, ¿qué hay que hacer? Si no, hay que pasar a implementar una solución externa. ¿Y cuáles son las claves para que una solución externa tenga éxito en caso de que la implementemos? Primero, que sea una plataforma homologada. No todas las legislaciones lo exigen. Por ejemplo, en el caso de TicketBuy Batuz es exigible que esté certificado o registrada ese software por parte de la agencia tributaria de la Diputación Foral correspondiente. Pero, por ejemplo, en el caso de SI no. Pero siempre es recomendable. Es decir, que haya una homologación y que ya que esa homologación nos garantiza un poco el funcionamiento de la aplicación. Que ese software nos garantice que va a haber comunicación con las agencias tributarias. Probablemente haya empresas que no estén facturando de manera permanente 24/7, pero, bueno, pues el hecho de poder garantizar esa comunicación es importante porque nos puede llegar a parar esos procesos de facturación el no poder establecer la comunicación con la agencia tributaria. Lo que hablábamos antes, después que esa plataforma nos garantice que estemos hablando con alguien que es experto en el tema y que además el software nos está garantizando que va a haber una evolución tecnológica paralela o consecutiva al cambio de legislación, ¿vale? Por tanto, tener también esa parte asegurada es muy importante para asegurar que no incumplimos y, por tanto, acabamos incurriendo en sanciones. Como decía, el tener un partner experto detrás para resolver problemáticas es muy importante. Otra clave es la integración con el ERP. El ERP será la fuente de información y el receptor probablemente de la información que se genera en todo este proceso de generar archivos, de hacer códigos, de firmar, etcétera, de enviar la información a la agencia tributaria correspondiente. Por tanto, hay que asegurar que esa integración, por una parte, es sencilla, es decir, no es tecnológicamente complicada, lo cual hace reducir las opciones de fallo y, por otra parte, que bueno, pues no funcionará siempre, ¿no? Y, evidentemente, trabajar con un partner quien hace la implementación que tenga
un conocimiento importante del mundo de los RPs. Aunque estemos hablando de herramientas externas, son herramientas que están muy pegadas al funcionamiento del RP, por tanto, el proceso de integración con ellas es muy importante. Bien, ¿y cómo estamos ayudando en Semántica a los clientes a hacer esta parte? Pues, por una parte, tenemos nuestra solución, que es Repcon Ticket Buy, y por otra parte, tenemos nuestra solución, que es Repcon SI. Con Repcon Ticket Buy, en este caso, ayudamos a cumplir las normativas que se han establecido y que van a entrar en vigor entre 2022 y 2024 en las 3 diputaciones del País Vasco. Lo que ofrecemos es una solución que funciona como una plataforma cloud, que se comunica con el ERP y que lo que va a hacer es recibir la información sobre las facturas del propio ERP. Lo que va a hacer es chequear esa información y avisar al ERP o a los usuarios que hayamos configurado de cualquier error o inconsistencia o incidencia que se pudiera producir con la información. Con esa información va a generar el archivo necesario para enviar a la Diputación Foral, va a firmar ese archivo, lo va a enviar y va a devolver la información sobre esa comunicación, sobre ese proceso, es decir, el resultado que nos haya transferido la Diputación Foral, lo va a devolver directamente al ERP para que esa trazabilidad o ese registro se pueda mantener también desde el ERP si es necesario. Pero en paralelo a eso habrá generado los códigos necesarios para insertar en la factura y generar la factura final, que al final va a ser la factura legal, esa factura que lleva el código QR y el código numérico Ticket Buy. Esa factura se puede devolver al ERP y también se puede enviar directamente al cliente. En lo que corresponde al cumplimiento de las normativas SI y BATUS, lo que hace esta plataforma es muy similar a lo que hemos hablado hasta ahora, es decir, sigue siendo el puente de comunicación con la agencia tributaria. Recibe la información del ERP de todos aquellos registros de operaciones económicas que se están generando en el ERP, valida la información de estos registros, la agrupa en libros de registro y la envía a la Diputación, ¿vale? Evidentemente, con su previo chequeo, aviso si ha habido algún tipo de problema, etc. La agrupa en el formato en la que la Diputación espera recibirla y recibe la información de la Diputación, que evidentemente también en la que se verifica si ha habido algún error o no ha habido algún error, y esa información se devuelve al ERP. Por tanto, el objetivo es más o menos el mismo, ¿no? Hacer de puente, hacer todas aquellas tareas que el ERP no hace, gestionar la comunicación con la Diputación y proporcionar toda la información necesaria sobre el proceso al ERP o a los usuarios que están manejando estas funciones dentro de la compañía. Bien, dejadme que os enseñe nuestra aplicación. Vale, veamos si se está viendo correctamente. Vale, perdonad porque... Vale, creo que ahora se está viendo correctamente. Nuestra aplicación funciona sobre plataforma web. La misma plataforma permite gestionar tanto las funcionalidades tipo Ticket Buy, BATUS, como las funcionalidades SI. Es una plataforma configurable en la que podemos asignar cuál es la funcionalidad que gestionaremos por cada una de las empresas. Si Ticket Buy, si SI, si BATUS, podemos configurar todos los usuarios que estarán trabajando desde dentro de la aplicación, definiendo las funciones que podrán hacer, si de consulta, de gestión, etcétera, y podemos configurar todos los parámetros o reglas de asignación asociadas a cada una de las empresas. ¿Vale? Como decía, esta plataforma es multicompañía, por tanto nos va a permitir tener todas las compañías cuando estamos trabajando en un grupo o trabajar con diferentes compañías al mismo tiempo. Y lo primero que vamos a ver es la funcionalidad Ticket Buy. Deciros que todo lo que vais a ver en esta demostración está sacado del proceso automático, es decir, que normalmente esta herramienta lo que va a hacer es automatizar el proceso y de alguna manera evitar que tengáis que entrar haciendo los pasos manualmente. Pero aquí os los vamos a mostrar manualmente para que veáis la potencia de la herramienta.
¿vale? El primer proceso, en el caso del proceso Ticket Buy, que, como sabéis, el objetivo es generar un archivo con una determinada información que viene de la factura, firmarlo, enviar esa información a la Diputación y, por otra parte, insertar unos códigos en la factura, ¿vale? Por tanto, lo primero que necesitamos es la información de las facturas. Aquí las subimos manualmente, un PDF y un archivo en formato XML por cada factura. El usuario recibe, en este caso el administrador, el aviso de que se han importado facturas y que el proceso de chequeo de esa información es correcto. La herramienta dispone también de una plataforma muy potente de búsquedas que nos permite, bueno, de alguna manera poder acceder al repositorio de toda esa información. Deciros que por cada factura que se importa se genera una ficha y, por tanto, tenemos el registro no solamente de la factura, sino de todo lo que ha ocurrido con esa factura durante todo el proceso. ¿Vale? Entonces, la herramienta de búsqueda es muy potente, ¿vale? Nos permite ver las búsquedas que hemos hecho en un grid, nos permite ordenarlas o filtrarlas, ¿vale? A partir de aquí nos va a permitir exportar esta información, la información de las facturas, si queremos, también a un Excel, ¿vale? Funcionalidad que muchas veces es útil. Vamos a poder ver la información que hemos importado desde el RP, en este caso la factura sin los códigos, porque todavía no hemos hecho todo el proceso de generar el archivo, el código, etcétera. Y el primer paso que vamos a realizar es ver la ficha de esa factura, ¿vale? Toda la información que tenemos sobre la factura, las funciones que podemos ir gestionando manualmente y que ya he comentado que normalmente se realizan de manera automática, el estado, ¿vale?, de esa factura para saber cómo ha ido dando los pasos y toda la información sobre emisor, receptor, los detalles, aquello que tiene que ver con los impuestos, en caso de que la factura sea rectificativa, la información adicional donde veis lo que comentábamos antes, la posibilidad de insertar la información sobre la concatenación. Y finalmente los datos del envío, que nos permite que esa factura, una vez creada, sea enviada directamente al usuario. Por una parte, generamos los archivos. Esos archivos tienen, bueno, pues en el caso de Ticket Buy, un formato XML. Ese archivo, a continuación, tendremos que firmarlo. También pasos que se realizan automáticamente. Por si no habíais visto nunca un archivo en formato XML, aquí tenéis el ejemplo del archivo ya formado, donde se da toda la información, incluido el software garante que ha realizado ese archivo, ¿vale? A partir de aquí, el paso siguiente es generar la factura. Ya hemos generado la factura. Como podéis ver, en este caso, la factura ya incluye los códigos QR y el código numérico TBAI que hacen que esa factura sea legalmente válida. El sistema ha enviado directamente la factura por correo electrónico al cliente que le hemos indicado. ¿Vale? Y, por tanto, el proceso estaría claro hasta el punto de enviar la factura al cliente. Faltaría el último paso, que es enviar la información a la Diputación Foral correspondiente. Aquí hemos cogido el ejemplo de cómo hacerlo en el caso de Batus, en el que no se envía la información de manera individual, sino lo que se hace es incorporar esa información en el libro de registro de facturas emitidas que se va a tener que enviar a la Diputación, ¿vale? La aplicación Repcon SI, que forma parte de la misma plataforma, también está en plataforma web, también nos da todas las utilidades para gestionar, ver los registros, gestionarlos, moverlos, hacer las acciones o los pasos que se tienen que realizar, que normalmente se realizarán de manera automática, con la herramienta de búsquedas que hemos comentado antes, que nos permite buscar, después ver cada uno de los registros con toda la información que se ha generado desde ese registro. En este caso, es el registro de una factura emitida, que es la factura que acabamos de generar desde la parte de Ticket Buy, ¿vale? Quién es el emisor y la contraparte, ¿vale? Si hay rectificaciones, la parte de impuestos. Vemos que este registro está validado como tal y, por tanto, con este y otros registros podríamos llegar a generar el libro de registro que hay que enviar a la Diputación.
¿vale? Por tanto, entramos en el paso de generar el libro de registro. ¿Vale? Vemos que el proceso de generación se ha realizado correctamente. Y ahora directamente entramos en la parte de libros de registro, donde también hay la utilidad de búsquedas, las podemos listar, etcétera. ¿Vale? Seleccionamos el libro de registro correspondiente. ¿Vale? Y lo enviamos. ¿Vale? Entonces, bueno, el envío que normalmente se realizará de manera automática tiene un resultado, que es la respuesta por parte de la Diputación, que en este caso nos va a decir que el proceso se ha realizado correctamente, ¿vale? Y por tanto aquí finalizaría este proceso. A partir de aquí tenemos toda la información. Bueno, podemos ver el XML que se ha generado y el XML de respuesta que nos envía la Diputación, donde está claro que el proceso ha funcionado correctamente. ¿Vale? Y poco más, deciros que tenemos bastantes clientes ya funcionando con soluciones Repcon SI o TicketBuy con nosotros, que la solución está montada sobre plataforma Repcon, que es una apuesta de futuro porque es una plataforma sobre la que no únicamente funcionan estas soluciones, sino otras soluciones de la plataforma, como pueden ser la digitalización de facturas, los sistemas de configuración, configuradores de producto y ofertas, sistemas MES o de industria 4.0, que es de muy fácil integración con cualquier ERP, que es un elemento básico que consideramos nosotros en estos proyectos, que hay un equipo propio detrás que lleva evolucionando la solución más de 18 años y que hay un departamento de I+D que hace que estemos siempre a la última en tecnología en este ámbito. Algunos de los clientes que tenemos con soluciones Repcon implantado y funcionando de manera exitosa. Y por mi parte nada más, agradeceros la presencia, espero que la información haya sido útil y nada más, hasta la próxima. Muchas gracias, David, por tu ponencia.